Muy buenos días, estimados estudiantes del segundo año de secundaria del Colegio GUNI. Quien te habla, el profesor Edgar Ortiz, nuevamente contigo para desarrollar otro tema del curso de razonamiento verbal. Y hoy día vamos a desarrollar los antónimos. ¿Qué son los antónimos? Son aquellas palabras que tienen significado contrario u opuesto. ¿Ok? Bien, entonces, aquí tenemos una serie de ejercicios de antónimos propuestos, el cual nosotros vamos a desarrollar a fin de incrementar nuestro léxico. Ese es el propósito del día de hoy, que tú incrementes tu léxico y puedas expresarte con propiedad, puedas conocer el significado de diferentes palabras y cada día ir ampliando tu universo lexical, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. La primera palabra dice novel. Primero, ¿qué significa la palabra novel? Dícese de la persona que recién comienza en un oficio. O sea, si nosotros hablamos del novel, es un novato, es un inexperto, es un bisoño, la persona que recién comienza en algo. Entonces, novel, que es la premisa, tengo como sinónimo la palabra novato, la palabra bisoño, o sea, un tipo inexperto. Entonces, ¿cuál de estas palabras aquí sería el antónimo? Tengo primero la palabra en la A, la palabra lampiño. Lampiño es la persona que no tiene barba, es un tipo lampiño, ¿ok? La palabra conciso. Conciso significa breve, escueto, ¿ya? Y tengo la palabra ducho. Ducho es sinónimo de experto, una persona conocedora, una persona experimentada en ciertas artes, en ciertos oficios. Entonces, si novel significaba novato, principiante, el opuesto será aquella persona que sí tenga experiencia en cierta actividad. Por lo tanto, el antónimo de la palabra novel significa ducho. ¿Ok? Estimado estudiante, yo te había mencionado en anteriores clases que no solamente es cuestión de saber el antónimo, sino también saber qué significa la palabra. ¿Ok? Entonces, a ver, comienza a aprender conmigo. Novel, novato. El antónimo, ducho, que ducho significa experto, baqueano. ¿Ya? Continúo. Ahora acá tengo la palabra finiquitar. Si tú te das cuenta, finiquitar, ¿no? Termina en ar, o sea, está expresado en un modo verbal, ¿verdad? Entonces, finiquitar, tú tendrías que decir, profesor, tengo que ver una forma verbal, pero todos tienen la terminación ar. Así es que tú también conoces el significado de la palabra finiquitar. ¿Qué significa finiquitar? Concluir, terminar, acabar. Hay que finiquitar este asunto de una vez. El día de hoy se tiene que resolver todo. Entonces, ¿qué finiquitar? Terminar, concluir. Si tú te das cuenta, en la letra C tienes la palabra comenzar. Entonces, si acá finiquitar es terminar, el opuesto será comenzar. Entonces marcamos que el antónimo de finiquitar significa comenzar. Porque ¿qué es finiquitar? Terminar, concluir. ¿Ok? Medrar. Medrar significa crecer, desarrollarse. Pero medrar también significa crecer económicamente, prosperar. Entonces, no tiene ninguna relación, como tú observas, con la palabra finiquitar. No podría ser respuesta. Glosar. La palabra glosar significa anexar, colocar una glosa, una explicación. Delegar. Delegar es, ¿no?, otorgar funciones a alguien. Por ejemplo, yo delego responsabilidad en el aula. El alumno Pedro se encarga de la
asistencia diaria de sus compañeros, de registrar la asistencia, estoy delegando, ¿no?, funciones a alguien, ¿ok? La palabra relegar no, relegar es apartar, dejar de lado a alguien de algo, ¿ok? Bien, entonces tengo que finiquitar, era terminar. La palabra estólido. Estólido es la persona, ¿no?, que no tiene capacidad para poder comprender. Es un tipo que le cuesta comprender algo, ¿ya? Entonces, el antónimo, en este caso, sería perspicaz. ¿Por qué? Porque perspicaz es la persona hábil para ver cosas que otros no comprenden o que otros no ven. Entonces, si acá le cuesta comprender, el perspicaz es hábil, comprende más que los demás. ¿Ok? Listo. Tengo la palabra mohíno. Mohíno, vamos a colocar acá, significa triste. Un tipo mohíno es un tipo triste, melancólico, nostálgico. Tiene algo que le causa mucha tristeza. ¿Ok? Ese es un tipo mohíno. Profesor, ¿y qué significa locuaz? Locuaz significa expresivo, gárrulo. Entonces acá le pongo sinónimo de gárrulo. Gárrulo, expresivo, que tiene facilidad en la expresión. Astuto. Astuto es un tipo taimado, ¿no? Un tipo taimado, hábil. Hábil, ese es un astuto. Y luego tengo la palabra lacónico. Lacónico es la persona que habla o que escribe poco. Es de pocas palabras, ese es lacónico. Entonces, lacónico significa parco. Ahí está. Acuérdense que medrar habíamos dicho que significaba crecer, ¿no? Glosar significa anexar, ¿verdad? Bien, continuamos con nuestras palabras. Ahora, la siguiente palabra es lenidad. ¿Qué significa lenidad? Lenidad es la blandura en el castigo, la suavidad para castigar una determinada falta. Por lo tanto, el opuesto sería la severidad, ¿no? Entonces, si lenidad es blandura en el castigo, su opuesto sería la severidad. Aquí tengo la palabra severidad. En la A tengo la palabra parsimonia. Parsimonia es sinónimo de lentitud. Una persona que obra de manera calmada, pausada, ese es un parsimonioso. Catilinaria. Catilinaria viene a ser un dicho de ataque contra otra persona, ¿no? Entonces, es una especie de crítica ofensiva, vehemente, contra otra persona. Voracidad, voraz, glotón. La voracidad es la glotonería, ¿ok? Y tártaro. Tártaro, bueno, es relativo a la etnia de los tártaros, pero tártaro también es relativo al infierno, ¿ok? Listo. Ahora tengo la palabra promulgar. Promulgar significa decretar, ¿no? Se ha promulgado la ley que autoriza el retiro del 25% de los fondos de las AFP por parte de los afiliados. Entonces, ¿qué es promulgar? Decretar algo. El antónimo de decretar o de promulgar es anular, ¿verdad? Y el anular está representado acá por la palabra revocar. ¿Qué significa revocar? Anular. ¿Qué significa promulgar? Decretar, crear. Entonces existe una relación de antonimia. ¿Y qué significa la palabra ataviar? Ataviar significa arreglar, adornar. Una persona que se va a ataviar para un cumpleaños, para asistir a una fiesta de cumpleaños. O sea, se va a arreglar. Escatimar. El presidente dice, no voy a escatimar gastos para velar por la salud de los peruanos. No voy a escatimar, medir. Escatimar es medir, ¿ok? Decretar, crear o promulgar algo. Allí tenía su sinónimo. Letargo.
Letargo es el periodo del adormecimiento, del sopor, la somnolencia, ¿ok? Aletargado en el tiempo, ¿no? Tengo la palabra letargo. Una utopía. ¿Qué es una utopía? Si nosotros hablamos de utopía, una utopía es una fantasía, es una quimera, una ilusión, una irrealidad. Entonces, el sinónimo de utopía es quimera, pero aquí me pide el antónimo, porque el tema que estoy desarrollando el día de hoy se denomina antónimos. Entonces, el antónimo de fantasía sería la realidad, porque recuerda, utopía, quimera, fantasía. Bizarría es la valentía. Oye, aquel joven es un bizarro, es un valiente, y la actitud del valiente es la bizarría. ¿Ok? Preclaro. ¿Quién es el preclaro? Es un tipo ilustre, egregio, conspicuo, afamado, ¿no? Un tipo que goza de renombre. Preclaro es famoso. ¿Ok? Seguimos por acá. Miren, ya tenemos acá nosotros una parte del desarrollo de la clase y vamos a continuar ahora con la palabra renuente. Renuente, dícese de la persona rebelde, de la persona desobediente. Ahí tengo el renuente, ¿ok? Persona desobediente. Entonces, el indócil es un tipo rebelde, porque dócil es sumiso, in es negación. Acuérdate que aquí estoy formando entre la palabra dócil, que es sumiso, y le agrego in, estoy formando un antónimo gramatical, o llamado también antónimo morfológico, cuando yo le agrego el prefijo para dar a entender lo contrario. Entonces, si renuente es desobediente, el antónimo, está claro, sería obediente. Ahí está. Obediente sería entonces el antónimo. Profesor, ¿y qué significa mohíno? Mohíno significa triste, ¿no? Eso es mohíno. Mohíno significa triste, ¿ya? Luego tengo hosco. Un tipo hosco es un tipo huraño, un tipo que rehúye el trato humano. Ese es un tipo hosco, huraño, que rehúye el trato humano. ¿Y qué significa fofo? Oye, esto está fofo, está blando, falta de consistencia. Entonces, habíamos dicho que renuente era desobediente, el antónimo sería obediente. Muy bien, chicos, como ustedes ven, estamos incrementando nuestro léxico. Estos son los ejercicios que ustedes tienen en la separata que se les ha brindado respecto al tema número 4, denominado antónimos, y que tú estás archivando tus hojas porque eso te permite a ti tener un orden de las sesiones que venimos desarrollando, ¿ok? Bien, seguimos. La palabra lato. ¿Qué significa lato? Lato significa extenso, amplio, dilatado. Entonces, el antónimo de lato sería reducido. ¿Y dónde tengo acá reducido? Acá la respuesta sería la letra A. ¿Por qué? Porque dilatado es extenso, abstruso, sinónimo de complicado, difícil, enmarañado. Y la palabra abrupto es escarpado. Un terreno abrupto es un terreno con subidas, con bajadas, con baches. Ese es un terreno abrupto. ¿Ok? Continuamos. Ahora tengo por acá la palabra desidia. Si yo hablo de la desidia viene a ser la pereza. O sea, un tipo desidioso es un tipo perezoso, es un tipo negligente, que por la pereza no cumple con sus quehaceres. Entonces, si la desidia es la pereza, el antónimo, ¿cuál sería? La presteza.
la diligencia. Porque acuérdate, la negligencia es no cumplir con sus quehaceres. En cambio, la diligencia es el cumplir con tus labores, ¿no? O sea, hay una oposición de términos. Negligencia, descuido. Diligencia, cuidado. ¿Te das cuenta? Bien. La delación. No olvidar, estimado estudiante, no olvidar, dilación significa demora. Delación significa denuncia. Entonces, recuerda de nuevo, dilación, demora. Delación, denuncia. ¿Ok? ¿Y qué significa la palabra loa? Loa significa elogio. Una loa es un elogio. ¿Ya? Sopor, adormecimiento. Ese es el sopor. La cartomancia. Mancia es un sufijo que significa creencia, superstición. Carto, cartas, superstición en la lectura de las cartas. Se adivina el futuro a través de la lectura de las cartas. Exudar, exudar. A ver, ¿qué dices tú? ¿Exudar qué es? Ex, afuera. Exudar. A ver, tú que me estás mirando, recuerda el prefijo ex. Ex que está afuera. Entonces, exudar es emanar, emanar, brotar. Si tú ves que exudar es emanar, brotar, el antónimo ¿cuál sería? Absorber. Entonces, el antónimo de exudar sería absorber. ¿Qué significa la palabra encandilar? Encandilar es atraer, deslumbrar, maravillar, ¿no? Aquella persona me encandila, o sea, me deslumbra. Ahí está la palabra encandilar. Almíbar es una sustancia dulce. Ese es almíbar. No te olvides, almíbar dulce, acíbar amargo. Almíbar dulce, acíbar amargo. ¿Ya? Exhortar. Yo los exhorto, jóvenes, a que ustedes practiquen las palabras que estamos estudiando. Exhortar significa llamar, o sea, hay que hacer un llamado, una exhortación, ¿ya? Eso es exhortar. Calcinar, quemar, quemar, eso es calcinar, colocar al fuego, ¿no? Bien. La palabra adargar. Adargar es sinónimo de proteger. Eso significa adargar, proteger. Profesor, si adargar es proteger, entonces, sencillo. El antónimo sería desproteger. ¿Qué dice acá la palabra llantar? ¿Qué significa? Llantar es comer. Eso es llantar, comer, ¿ya? La palabra jadear significa respirar con dificultad. Respirar, ¿no? Con cierta dificultad, producto, por ejemplo, del cansancio, ¿no? Ahí tengo la palabra jadear. ¿Qué significa la palabra genuino? Genuino es algo auténtico, algo fehaciente, como está en la A, es algo original, o sea, auténtico, fehaciente, original. ¿Cuál sería el opuesto? El opuesto sería adulterado. Entonces, genuino, el antónimo sería adulterado. Es una sustancia adulterada, ya no es genuina, ya no es auténtica, ya no es original. Gesticular, realizar gestos, ¿no? Y viene de gestos, gesticular. Macabro. Profesor, eso es un hecho macabro, o sea, es un hecho terrorífico que causa miedo, que causa pánico. Florilegio. La palabra florilegio es sinónimo de resumen, es sinónimo de breviario, de antología, de un compendio, de una sinopsis. Entonces, esto significa
florilegio. Un resumen, un compendio. Ahí está, miren cómo estamos trabajando. Vamos almacenando ya mayor cantidad de léxico. Recuerda, joven, el propósito de esta sesión es que tú adquieras léxico, pero que lo pongas de manifiesto en tu vida diaria, que en tu accionar cotidiano utilices estas palabras. No solamente es cuestión de memorizar la palabra y dejarla allí, no. Para eso se realiza la asimilación de la palabra para manifestarla en un contexto. ¿Ok? Bien. Tengo ahora la palabra ramplón. ¿Qué significa ramplón? Ramplón es la persona vulgar, la persona inculta, un tipo chabacano, adocenado, ¿no? Entonces el opuesto tiene que ser la persona educada. Y vamos a ver, si ramplón es vulgar, el antónimo ¿cuál sería? Sería culto. Ya, ahí está. El antónimo sería la palabra culto. ¿Qué significa la palabra cohecho? Cohecho es un delito que consiste en sobornar a un juez o a un funcionario público para recibir un beneficio lógicamente personal. Entonces, ese es un cohecho, es un delito, ¿ok? Occiso. El occiso es el cadáver, sí. Es la persona que está muerta, sí, pero que ha sido asesinado con violencia. Por eso se llama occiso. Una persona que de forma casual, inesperada, fortuita, de un paro cardíaco haya fallecido, ese es un cadáver, pero no le puedo llamar occiso, porque el occiso es la persona que ha muerto, pero con violencia, ¿ok? Adivino. Bueno, es una palabra sencilla. Adivino es la persona que predice lo que va a suceder. Es un agorero, es un pitonizo. Allí tengo la palabra adivino, un profeta, un vaticinador, ¿no? Bien. Basto. Recuerda, estimado joven, que basto con B y basto con V son palabras homófonas, porque las palabras homófonas son aquellas que tienen igual pronunciación, pero una ligera variación en su escritura y diferente significado. Entonces, basto con B, ojo, el que está con B, significa grosero, vulgar, chabacano, ramplón, ¿ya? Altruista. Una persona altruista es aquella que se desprende de lo que tiene para darle a los demás. O sea, ser altruista es ser generoso, ¿no? Es ser caritativo con los demás. Es un altruista. Por lo tanto, si yo estoy hablando de antónimo, entonces el antónimo tiene que ser un tipo egoísta. Ahí está. Si altruista es generoso, es bondadoso, el antónimo sería egoísta. Y por lo tanto, aquí tengo en la D la respuesta. Un tipo egoísta puede ser un tipo cicatero, puede ser un tipo avaro, alguien que de alguna manera no quiere desprenderse de sus bienes. Por ejemplo, en la literatura, ¿ya? Existe una obra llamada El avaro. Esta obra tiene como personaje protagonista a un hombre codicioso que no quería repartir a sus hijos las dotes, por eso no querían que ellos se casen. Era un tipo que atesoraba dinero, ¿no? E incluso que lo escondía con tal de que nadie le pudiera robar, pero al final terminan robándole, ¿ya? Es una historia, es parte de la literatura. El avaro, cuyo autor es Molière, ¿ok? Luego tengo acá la palabra, altruista ya, próspero. ¿Qué significa próspero? Tú habrás escuchado decir próspero año nuevo.
venturoso año nuevo, feliz año nuevo. Es que eso significa próspero. Próspero, feliz, venturoso año nuevo. Boyante es un tipo feliz. Eres un boyante, eres un hombre afortunado, feliz. Desprendido, que se desprende de lo que tiene. Ese es un tipo desprendido. Ufano. Uy, esta palabra es importante. Ufano significa soberbio. Es un ufano, un soberbio, un petulante, un pedante, un orgulloso, altivo. Ahí está, sinónimos de ufano. Ledo. La palabra ledo significa alegre. Una persona muy alegre que demuestra, ¿no?, esa hilaridad que tiene producto de algo, una noticia, algo que lo ha recibido de muy buenas ganas, ¿no? Entonces, ledo. El antónimo de ledo sería triste. Y aquí la palabra triste está representada por mohíno. Un tipo mohíno es un tipo triste. Ese es un mohíno. ¿Ok? ¿Qué es jocundo? Jocundo es gracioso, divertido, alegre. Ese es un tipo jocundo. Y granuja, granuja es un tipo hábil, un tipo taimado, ¿no? Ese es un granuja. La palabra jarifo significa elegante. Ahí está. La palabra jarifo significa elegante. Y Herculeo viene de Hércules. ¿Y qué es Hércules? Fornido, ¿no? Entonces, allí, estimado alumno, has podido ver una serie de palabras con sus respectivos antónimos. Es mi deseo, ¿no?, de que tú estas palabras las puedas asimilar a tu vocabulario y la pongas en práctica. Porque te repito, el propósito de esta sesión es que tú amplíes tu universo lexical, que ahora cuentes con más armas. Metafóricamente hablando, tus armas son tus palabras, ese léxico que vas adquiriendo para poder expresarte mejor. ¿Y cómo lo vas a conseguir? No solamente es cuestión de tú saber y memorizar estas palabras, no. Tú lo vas a conseguir a través del uso constante de estas palabras, ¿ya? De esa manera lo vas a conseguir. Por ejemplo, una persona que no tiene barba es un lampiño, ¿ok? Una persona que recién comienza en alguna actividad es un novel, es un bisoño. Y si esta persona ya tiene experiencia, entonces, ¿qué sería? Sería un ducho, un ducho. Conciso, ¿qué significa? Breve, ahí estamos repasando. Cuando tú quieres concluir un asunto, vamos a finiquitar este asunto de una vez. Vamos a terminarlo, ¿ya? Luego por acá tengo la palabra medrar, que ya te dije que medrar era crecer, ¿no? Era crecer. Glosar, anexar, delegar, otorgar funciones, relegar, dejar de lado. Estólido, una persona que no comprende fácilmente. En cambio, el perspicaz, sí, el perspicaz es un tipo que distingue las cosas, que observa cosas que otros no lo ven. Tiene una claridad de la mente que es distinto al estólido. El mohíno es la persona triste, locuaz aquella que tiene facilidad en la expresión. Un taimado es un tipo astuto, es un tipo hábil. Lacónico. Recuerda que lacónico es la persona que escribe o que habla poco. Ese es un lacónico. Persona que escribe o habla poco es un lacónico. Luego tengo lenidad, que es la blandura en el castigo. Cuando una persona castiga de una manera suave, es un tipo lenil, un castigo suave. Pero el antónimo ya es la severidad, pues, ¿no? Habíamos dicho que la parsimonia era la lentitud. Eso era la parsimonia. También que la catilinaria era una ofensa, un dicho de ataque vehemente hacia una persona. Tártaro es relativo a las etnias tártaras
o también tártaro, que es infierno, ¿no? Tiene relación con el infierno. Promulgar es crear, el opuesto dijimos que era revocar, que es ataviar, lo que se encuentra en la letra A. Ataviar significa arreglar, adornar, ¿no? Escatimar significa medir, eso es escatimar. Decretar, crear algo. El letargo, ¿qué es el letargo? El adormecimiento, ese es el letargo. La utopía, utopía es la fantasía, la quimera, ilusión, irrealidad. El opuesto era la realidad. Y la bizarría es la valentía que tiene una persona para realizar algo. Esa es la bizarría. Preclaro, ¿qué es preclaro? Es ilustre, un tipo egregio, un tipo famoso, un tipo muy conocido. Ah, ahí está. Ahí tengo entonces la palabra preclaro. Renuente, dícese de la persona desobediente, reacio. El opuesto sería el sumiso, ¿no? Sería, en este caso, dócil, pero acá dócil está representada por la palabra obediente. Mohino, habíamos dicho que era un tipo triste. Osco es un tipo huraño que rehúye el trato humano. Fofo era blando. Lato extenso. Abstruso complicado. Abrupto es un terreno escarpado, con subidas y bajadas. ¿Qué era la desidia? La desidia era la pereza. Esa era la desidia, la pereza. No te olvides la diferencia entre delación y dilación. La delación era ¿qué? Era la denuncia, y la dilación es la demora. Entonces, delación, denuncia, dilación, demora. Dilación, demora, delación, denuncia. Loa es un elogio, es una alabanza, es un lord, ahí está la loa. Sopor era el adormecimiento. Diligencia, el cumplir con sus quehaceres, la actividad, el cuidado, la prestancia para algo. Y la cartomancia, no olvides, raíces. ¿Qué significa mancia? Mancia significa superstición, significa creencia, creencia en adivinar el futuro a través de las cartas. ¿Ok? Bien. Exudar, ex, afuera, ex. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra exhumar y la palabra inhumar? Ex, hacia afuera. Exhumar significa, mira, ex, fuera, humus, tierra, una voz latina. Exhumar significa desenterrar. In, adentro, humus, tierra. Colocar dentro de la tierra sería enterrar. Entonces recuerda, exhumar, desenterrar, inhumar, enterrar. A ver, estábamos viendo acá, ¿no? Las palabritas. Exudar, el antónimo era absorber. Recuerda que te había dicho que encandilar es atraer, es deslumbrar. La palabra almíbar era dulce. Exhortar, hacer un llamado. Adargar es proteger, por lo tanto, el antónimo es desproteger. ¿Y qué era llantar? Llantar es comer. Jadear, respirar con dificultad. Genuino, auténtico, fehaciente. Macabro, algo terrorífico, ¿no? Que causa miedo, pavor. Florilegio es el resumen. Ramplón es un tipo vulgar, es un tipo vasto. Ese es un tipo ramplón, vulgar, vasto. ¿Qué era el cohecho? El cohecho era un delito que estaba relacionado con el soborno a los funcionarios públicos, el soborno a un juez, como te había dicho, para sacar un provecho personal. El occiso, persona que ha sido muerta con violencia.
Basto con B significa grosero y basto con V significa adivino. Altruista, generoso, filántropo, desprendido. El opuesto sería el miserable, el mezquino, el egoísta, el avaro, codicioso. Boyante, feliz, feliz. Ufano, soberbio. Un tipo ufano es un tipo soberbio. ¿Qué significa ledo? Ledo significa alegre. Un tipo ledo es un tipo alegre, que desborda en alegría. Mohino era triste, jocundo, divertido, gracioso, granuja, astuto, jarifo, elegante y Herculio, fornido. Muy bien. A ver, ¿qué te parece que luego de haber hecho la retroalimentación de estos antónimos, te invito a que tú, ¿no?, adquieras este léxico, pero no solo ello, te vamos a presentar algunas palabras más. A ver, unas palabritas para que tú me des el significado. A ver, yo te pregunto y tú allí que me estás escuchando, a ver, te haces un análisis cómo tú estás en cuanto al dominio del léxico. Primera palabra. ¿Qué significa la palabra heraldo? Tu alumno de segundo año de secundaria debe conocer el significado de la palabra heraldo. A ver, te escucho. ¿Qué es heraldo? Mensajero. Un heraldo es un mensajero. Recuerda un poema y poemario a la vez de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Los heraldos son los mensajeros. Negros, muerte, los mensajeros de la muerte. 1. Segunda palabra. ¿Qué significa la palabra patente? Y por uno más, ¿qué significa la palabra latente? Patente, a ver, ¿la sabes? Sí, sí la sabes, ¿verdad? Patente es aquello que se puede ver, es visible, es notorio. Eso es algo patente. Patente, evidente, claro, manifiesto, no expreso, pero sin embargo, latente no. Latente es algo oculto, algo escondido, ¿ya? Nunca te olvides que en la literatura, ¿no?, en la literatura universal, o si hablamos de William Shakespeare, él va a crear un prototipo del amor juvenil. Él es referido a Romeo y Julieta, dos jóvenes que se enamoraron y que vivían un romance furtivo, un romance a ocultas. ¿Por qué? Porque su familia tenía una rivalidad ancestral producto de un odio enfermizo entre ambas familias. ¿Ok? Bien, listo. ¿Y qué significa la palabra facundo? No confundan facundo con fecundo. Fecundo significa fértil, productivo, feraz. ¿Pero qué significa facundo? A ver, dime, ¿qué significa facundo? Claro, facundo significa verboso, locuaz, elocuente, la persona que tiene facilidad en la expresión. ¿Ok? A ver, ósculo, ¿qué significa ósculo? Beso, ¿no? Un beso. ¿Qué significa la palabra proemio? Proemio, prólogo. Si prólogo es la presentación, el inicio de un libro, ¿cómo se le llama la parte final? Epílogo, ¿verdad? ¿Qué es el epílogo? El colofón, el final de un libro. Muy bien, chicos, estimados estudiantes del segundo año de secundaria, el día de hoy, tu profesor Edgar Ortiz te ha traído una clase muy interesante. Esta clase te va a permitir incrementar tu léxico,
como te decía que ese era nuestro propósito, el tema se denominó antónimos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos. Chao.